Mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio sobre la Confesión de Augsburgo. Hoy vamos a estar viendo el tema o los artículos 7 y 8 que tienen mucha relación entre sí. Tienen el mismo tema que es acerca de la iglesia. Uno tiene el título de la iglesia y el artículo 8 tiene el título de ¿qué es la iglesia? Vamos a estar meditando un poco en cuanto a eso, cuál era la controversia que había en ese momento, por qué se incluye este artículo aquí, por qué está ubicado donde está ubicado y todo eso. Entonces vamos a iniciar con una oración. Voy a leer la colecta que aparece en nuestros himnarios sobre la iglesia o por la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordioso Dios, humildemente te imploramos que proyectes los destellos de tu luz sobre tu iglesia, a fin de que nosotros, siendo instruidos mediante la doctrina de los apóstoles, podamos caminar en la luz de tu verdad y finalmente alcancemos la luz de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre la iglesia. Y cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia en general, muchos piensan inmediatamente en edificios. Muchos piensan quizás en una institución o en una denominación. Somos la iglesia tal, la iglesia cual, o se piensa en jerarquía. Otras personas, por ejemplo, identifican la iglesia con la experiencia o como una comunidad visiblemente organizada. Y por ejemplo, cuando nosotros legalmente queremos constituir una iglesia aquí, necesita ser una comunidad organizada de tantas personas mayores de edad y todo lo demás, porque la ley así lo demanda. Eso es con respecto a lo que es el reino de la mano izquierda, hablando de la teología de los dos reinos, el reino de la mano izquierda. Pero hoy vamos a estar viendo lo que significa la iglesia desde la perspectiva de la teología de la mano derecha, desde la perspectiva de Dios mismo. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo Cristo define la iglesia? ¿Cómo las escrituras definen la iglesia? ¿Dónde realmente se encuentra o encontramos la iglesia? Eso es lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Fíjense que en el siglo XVI, esta pregunta o el tema de la iglesia no era simplemente una cuestión académica que hablaban los teólogos, sino era una cuestión vital para las personas, para el común denominador de la gente. Y los santos reformadores, nuestros reformadores, fueron acusados, por ejemplo, de abandonar la una santa iglesia católica, de romper su unidad, de crear algo totalmente nuevo. Por eso es que cuando yo les estaba hablando acerca de la introducción a la Confesión de Augsburgo, les habló un poco acerca del libro de Concordia, y por eso es que en el libro de Concordia, el libro de Concordia inicia no con la Confesión de Augsburgo, el libro de Concordia inicia con los tres credos ecuménicos para mostrar a Roma, para mostrar al mundo entero que la iglesia luterana no es una iglesia nueva, no es algo que se le ocurrió a Martín Lutero en su brillantez, no, sino que es parte de la iglesia católica, de la iglesia universal. Cuando yo uso el término iglesia católica, si coloco el romana, estamos hablando de la iglesia católica romana. Cuando uso el término iglesia católica, estoy hablando acerca de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, de la una santa. Porque eso es lo que nosotros confesamos en el credo apostólico, en el credo niceno y en el credo atanasiano. La una santa iglesia católica, la una santa iglesia universal. Fíjense que, por ejemplo, el credo atanasiano inicia diciendo: todo aquel que quiera ser salvo ante todo debe confesar la verdadera fe católica, la fe universal. La verdadera fe católica es esta: venerar a la Trinidad en la unidad y a la unidad en la Trinidad. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces, en 1530, cuando los luteranos presentan la Confesión de Augsburgo,
los príncipes y los teólogos luteranos no es que estaban comenzando una nueva iglesia. Aquí, en 1530, la Confesión de Augsburgo da inicio y le da forma, ya finaliza la reforma y le da forma a lo que hoy por hoy conocemos como la iglesia de la Confesión de Augsburgo, la iglesia luterana. Pero la Confesión de Augsburgo lo que nos trata de mostrar es lo que la iglesia siempre ha confesado, la catolicidad de la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, el tema de la iglesia, como decía José, hoy es un tema interesante porque no es un tema menor. Aquí nosotros vamos a estar viendo que la iglesia no se define por una estructura jerárquica específica, porque si la iglesia se definiera por una estructura jerárquica definida, podríamos decir nosotros que estamos separados totalmente de la salvación y de Cristo mismo. Pero si la iglesia se define por lo que verdaderamente es, las ovejas que se reúnen en torno a la voz de su pastor, en torno al evangelio que Cristo mismo nos ha dejado a cada uno de nosotros, que no depende de mí, sino que depende todo de Cristo, entonces estamos en la verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia cristiana. Los artículos 7 y 8, ellos nos van a colocar en el correcto camino y van a colocar las correctas preguntas para responderlas. La iglesia es visible o invisible, depende la unidad de la iglesia de ceremonias o ritos humanos o del evangelio. ¿Qué sucede cuando dentro de la iglesia encontramos a hipócritas y pecadores? Pierde la iglesia su esencia en medio de la debilidad humana. Esas son las respuestas que va a traer la Confesión de Augsburgo a cada uno de nosotros. La iglesia no es una creación humana, la iglesia no es algo que se sostiene por su organización, sino que la iglesia nace de Dios mismo. La iglesia nace de la palabra y de los sacramentos. La iglesia nace, dicen los padres de la iglesia, del costado de Cristo mismo, donde brota agua y sangre. Ahí es donde nace la verdadera iglesia cristiana. La iglesia nace del santo bautismo, de la absolución, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, de su palabra que es predicada. Entonces, hoy vamos a estar estudiando un poco eso y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los artículos. El artículo 7 acerca de la iglesia nos dice de esta forma. El inicio de este artículo es uno de mis favoritos en toda la Confesión de Augsburgo y dice de la siguiente manera: se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos, de acuerdo con el evangelio. Para la verdadera unidad de la iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el evangelio conforme a una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que en todas partes se celebre de modo uniforme ceremonias de institución humana, como Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 4 al 5. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestras vocaciones, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces vemos que aquí este artículo, el artículo 7, es considerado la carta magna de la iglesia luterana, donde se define lo que verdaderamente es la iglesia y lo que nosotros enseñamos en cuanto a la iglesia. Y fíjense que aquí Felipe Melanchthon va a colocar cuáles son las verdaderas marcas de la iglesia. Él va a decir que es la asamblea de todos los creyentes, entre las cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los sacramentos. Palabra y sacramento es la asamblea de los creyentes que se reúnen en torno a la palabra y a los sacramentos. Entonces, cada frase que vamos a encontrar en el artículo 7 y en el artículo 8 van a responder a una controversia en concreto y van a entablar o definiciones, establecer definiciones profundamente bíblicas. Y vamos a ver cuáles son los 4 criterios bíblicos que tiene la Confesión de Augsburgo en cuanto a lo que es
la iglesia. Luego tenemos el artículo 8, ¿qué es la iglesia? Y sigue diciendo la Confesión de Augsburgo. Además, si bien la iglesia cristiana verdaderamente no es otra cosa que, y vuelve a decir, la asamblea de todos los creyentes y santos, sin embargo, ya que en esta vida muchos cristianos falsos, hipócritas y aún pecadores manifiestos permanecen entre los piadosos, los sacramentos son igualmente eficaces, aun cuando los sacerdotes que los administran sean impíos. Es como Cristo mismo indica, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, etcétera. Por consiguiente, se condena a los donatistas y a todos los demás que enseñan de manera diferente. Entonces, ¿quiénes eran los donatistas? Los donatistas era un grupo riguroso de la iglesia del norte de África que empezó al principio del siglo IV por medio de un obispo que se llamaba Donato. Este movimiento o este grupo religioso negaba la validez de aquellos ministros y aquellos obispos que habían apostatado, o sea, que habían negado su fe en medio de la persecución del emperador Diocleciano. Entonces, ellos decían que esta gente o estos hombres que habían negado su fe, ninguno de las cosas que ellos practicaban o habían practicado eran válidas. También, por ejemplo, este artículo va a hablar un poco y va a incluir a algunos anabaptistas que ya estuvimos hablando un poco, o el pastor Allison creo que estuvo hablando un poco en cuanto a ellos, que fíjense que los anabaptistas argumentaban, por ejemplo, que el bautismo infantil no tiene nada de validez y que el bautismo recibido por sacerdotes falsos o por sacerdotes que eran impíos, que no vivían una vida espiritualmente agradable a Dios, eran totalmente inválidos. Entonces, aquí se está negando todo esto. Por ejemplo, esto suena fuerte, pero en Apología de la Confesión de Augsburgo, a mí siempre me ha encantado esa enseñanza de Felipe Melanchthon en la Apología de la Confesión de Augsburgo. Él va a decir que aun si Satanás mismo viniera y estuviese en medio de nosotros y consagra el sacramento del altar con las palabras de Cristo, ese sacramento es igual de válido porque no es la persona de Satanás, sino es la palabra de Cristo que es pronunciada, la que hace válido el sacramento. No es el ministro quien valida o no el sacramento, es Cristo mismo quien valida el sacramento, porque Cristo es el Señor de la iglesia y las palabras de Cristo son performativas. Las palabras de Cristo hacen lo que dicen. Entonces, fíjense que vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico. Cuando Martín Lutero escribió el Catecismo Menor en 1529, él se había dado cuenta años atrás de que el común, el vulgo, la gente, era ignorante en cuanto a las Sagradas Escrituras. Inclusive el clero era ignorante en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y una de las partes fundamentales que se da Lutero y el que llega a la conclusión es que no sabían acerca de la doctrina bíblica de qué era la iglesia. O sea, la eclesiología en ese momento, la eclesiología es la doctrina acerca de la iglesia, era totalmente pobre, era una práctica totalmente desconocida para la gente y el obispo de Roma se aprovechó de esta oportunidad para colocarse él como el fundamento. Cristo, obviamente, es la Iglesia Católica. Ustedes van a escuchar que la Iglesia Católica Romana habla acerca de Cristo como el fundamento, pero va a decir que el Papa es el representante de Cristo aquí en la tierra y que cuando él habla, cuando él habla, y cuando tiene, por ejemplo, la tierra papal y está pronunciando palabras, es como que si fuese Cristo mismo quien las está pronunciando porque es su representante. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que esa parte va a ser atacada en la apología de la Confesión de Augsburgo. Pero la historia muestra, la historia antigua, la historia medieval, nos muestra de que no solamente en esta época de la Reforma, pero
durante 500 años, en la Edad Media, la gente no sabía lo que era la verdadera iglesia. Por ejemplo, surgió un hombre en el siglo XII, Pedro Baldo, que él se atrevió a defender a la iglesia de la falsa doctrina del purgatorio y de la salvación a través de las buenas obras. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro Baldo? Pedro Baldo fue capturado y fue asesinado por la iglesia y fue considerado hereje. Luego vamos a ver que más adelante, 2 siglos después, Juan Hus se levanta también en contra del papado por ver las prácticas que se están haciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Juan Hus es considerado también un hereje, es invitado y es invitado para dialogar, para charlar, lo meten preso y es asesinado por la autoridad romana. Luego vemos que podemos encontrar muchos prereformadores, es el término que se usa en la historia, y más que todo en la historia como luterana, se habla acerca de los prereformadores, vamos a encontrar muchos prereformadores antes que Lutero, y luego vemos que ya en el siglo XVI, cuando Martín Lutero empieza a visitar y se da cuenta de todo esto en el Catecismo Menor, en el tercer artículo del credo, él va a hablar acerca de la una santa iglesia católica, que era el término que se usaba. Después, siglos después, se cambió el término católico por cristiana, pero Lutero va a hablar acerca de eso y va a decir que somos un pequeño reducido número de personas en el mundo entero que se reúnen en torno a Cristo, que es el Espíritu Santo que nos ha llamado, congregado, iluminado y santificado a toda la cristiandad en el mundo entero. Eso es lo que Lutero va a hablar un poco acerca de la iglesia y de qué es la iglesia. Eso podríamos decir que es una temprana eclesiología. Felipe Melanchthon va a tomar las palabras de Martín Lutero acá. Lutero después va a escribir Los concilios y la iglesia, un excelente escrito de Lutero, que se los recomiendo que lo lean. Pueden colocar, por ejemplo, en Google Los concilios y la iglesia de Martín Lutero, PDF. Hay una página Escritura y Verdad y pueden conseguir el escrito. Es largo, obviamente, pero es un escrito fantástico, fenomenal. La primera parte, en los concilios, es toda una obra patrística fenomenal de Martín Lutero, y la segunda parte, que es la más popular, la iglesia, es donde Lutero va a hablar acerca de las 7 marcas de la iglesia, que lo vamos a ver dentro de un rato. No me voy a adelantar a eso, pero Lutero va a hablar acerca de las 7 marcas de la iglesia. Entonces, Roma va a acusar a los reformadores de querer dividir la iglesia, de ser infieles al evangelio, de destruir la catolicidad de la iglesia, sin darse cuenta de que son ellos en realidad los que han destruido a la iglesia con estas falsas enseñanzas. Entonces, fíjense, por ejemplo, el artículo comienza diciéndonos: habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana. Nuevamente, la traducción original decía católica, pero aquí estamos hablando acerca de la iglesia cristiana. Esta es una afirmación bastante escatológica, cuando estamos hablando de escatológicas del fin de los tiempos, pero también consoladora. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, la iglesia siempre ha de permanecer. La iglesia no va a desaparecer porque la iglesia es de Cristo. Cristo ha fundado su iglesia y Cristo la sostiene. Yo me acuerdo que hace un par de años atrás estaba hablando con un pastor, no de aquí, me estaba comentando que él quería saber mi opinión acerca de su partida, del punto misional en donde él se encontraba, y yo le dije, bueno, seguro le va a doler a cada uno de tus miembros, pero recuerda algo:
La iglesia es de Cristo y Cristo sostiene a su iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Como dice el himno, Cristo es el fundamento y el fundador. La Santa Iglesia tiene en Cristo su Señor, haciéndola su esposa del cielo descendió y por su propia sangre su libertad compró. Entonces, la iglesia no es una institución, no son instituciones, no es una simple institución visible, sino es una iglesia, es la iglesia de Cristo que permanece para siempre. Fíjense lo que Cristo mismo dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Cuando habla acerca de la gran confesión de Pedro, que es la confesión de la iglesia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Pedro, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y el mismo apóstol San Pablo habla acerca en Efesios 5, habla acerca de cómo es la relación entre Cristo y su iglesia, y cómo Cristo se sacrificó por su iglesia, cómo Cristo ama a su iglesia. Entonces, por un lado, vemos cómo la iglesia católica veía a la iglesia de Cristo como una institución visible. Ellos ponían el énfasis o ponen el énfasis en la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, para Lutero nunca hubo problema al principio con el tema de la jerarquía. Él cuando inicia todo este proceso de la reforma, él no tenía ningún problema personal con el Papa. Él escribe excelentísimo pontífice y quiere un diálogo con el Papa. Él quería un concilio justo para reformar los errores que venían en la iglesia. Es más, Lutero al principio, el Lutero joven va a hablar y va a decir de que, ay, excelentísimo Papa, usted se está dejando seducir por esas voces que están a su alrededor, que no le dan un buen consejo y todo lo demás. Pero ya después, cuando Lutero empieza a ver toda la putrefacción de la iglesia, que no solamente es en la curia romana, sino que la cabeza está al tanto de todo y sabe todo eso, que empieza con sus ataques al Papa y va a hablar y va a decir, y este artículo nos habla acerca del Papa como el anticristo. Entonces, mientras Roma pone el énfasis en la jerarquía de la iglesia, eh, y por ejemplo, los anabaptistas hablaban acerca y ponían el énfasis en que la iglesia era algo espiritual, era algo que existe aquí en el corazón humano, y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en muchas denominaciones hoy por hoy que se basan en los sentimientos, en las emociones. La iglesia es algo que está aquí y que todos llevamos aquí. Vemos que los luteranos y la Confesión de Augsburgo y la Biblia van a poner el fundamento en Cristo y cómo Cristo es el Señor de la iglesia. Entonces, por ejemplo, Lutero y los reformadores, los santos reformadores, van a colocar este artículo en la Confesión de Augsburgo también, primero para evitar los problemas o las controversias que se estaban viendo y también para hablar directamente y que el emperador Carlos V pudiera escuchar acerca de que no es algo nuevo de lo que se está hablando aquí, de que Lutero no quiere una nueva iglesia, sino más bien están llamando la atención a que en la iglesia ha de existir y permanecer para siempre. Esto pudiera haber sido, por ejemplo, hay un teólogo católico que escribe lo siguiente: si el emperador Carlos hubiera sido llevado a creer que los luteranos querían destruir la iglesia y este deseo era la base de su oposición a las indulgencias, los monasterios y el dominio papal, esta frase inicial debería haberlo tranquilizado al respecto. Entonces, al emperador Carlos V también le estaban diciendo, mira, es que ellos quieren hacer algo nuevo, es que ellos no quieren estar con el Papa. Pero fíjense lo que
¿Cómo inicia el artículo? Se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una iglesia católica. Es lo que decía el texto original. Entonces, no es una iglesia nueva, es la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que Cristo fundó con su sacrificio, con sus enseñanzas, con su muerte, con su resurrección. Y va a decir la confesión, esta iglesia que habrá de existir y permanecer para siempre es la asamblea de los santos creyentes. Aquí los reformadores redefinen el centro del debate. Roma, por una parte, está identificando, ya hemos hablado de esto, a la iglesia por medio de la jerarquía, por medio de la sucesión apostólica, por medio de la comunión con el Papa. Los reformadores, no, los reformados hablan de algo espiritual dentro del corazón de las personas. Lutero y la iglesia luterana habla de que la iglesia es ante todo una congregación, la communion santorum, la comunión de los santos, la comunidad de los santos. Y esto no es algo nuevo, esto no es lenguaje que se le ocurrió a Lutero, esto es un lenguaje que viene desde el credo apostólico, que es uno de los primeros credos que nosotros tenemos, que podemos datarlo entre el siglo I y el siglo III, el credo apostólico. Entonces, lo que la iglesia había confesado desde sus inicios acerca de qué es la iglesia, que es la comunidad de los santos, la comunión santorum, es lo que Lutero y la iglesia luterana está confesando. La iglesia no es primeramente una institución, sino es una reunión, una asamblea. La palabra, el término eclesía, literalmente es asamblea, es una reunión. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento, creo que el término, si mal no me equivoco, es cajal. El cajal Israel era la comunidad de Israel. Vamos a ver que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla, cuando los profetas hablan, reúnen a la comunidad para hablar. Entonces, el término eclesía también fue evolucionando porque en el griego eclesía era para una reunión. Entonces, si por ejemplo yo planificaba una reunión aquí en mi casa y convocaba a algunas personas, eso era una eclesía. Por ejemplo, bueno, yo no sé si, bueno, yo nunca he vivido aquí en edificios, pero en Venezuela tenemos lo que es la junta de condominio. Y la junta de condominio por ejemplo, en el edificio donde yo vivía, hacía una asamblea general 2 veces al año. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en octubre, una asamblea, es una eclesía de todos los miembros. Pero el término fue evolucionando y el término al final iglesia, eclesía, iglesia, quedó para toda la parte religiosa como tal. Pero la palabra literalmente es asamblea, es reunión. Entonces, Lutero, por ejemplo, va a definir la iglesia en los artículos de Esmalcalda de una forma también brillante, y él va a decir que hasta un niño de 7 años sabe lo que es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios que oye la voz del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es lo que va a decir Cristo mismo. Entonces, la iglesia no es un mero edificio que se reúne con un pastor y con unos miembros para tener culto. La iglesia es aquellos que se reúnen en torno a la palabra y a los sacramentos. Y fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos acerca de la eclesiología y la doctrina de la iglesia, vamos a hablar acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. También usamos términos que utilizó Calvino, que no están mal para usar, que es la iglesia triunfante y la iglesia militante. Pero eso no quiere decir que existen dos iglesias. Es una sola iglesia. Nosotros confesamos que hay una sola iglesia, una santa iglesia cristiana, católica, la iglesia que fundó Cristo mismo. Ahora, hay cientos de denominaciones, sí,
por el pecado, por nosotros como seres humanos, se ha ido dividiendo la iglesia, se ha ido fracturando lo que es la iglesia. Pero vamos a ver que, por ejemplo, una de las cosas que va a decir Melanchthon en comparación con lo que dice Roma es que no por ser luteranos, todas las demás denominaciones se pierden. Como por ejemplo Roma dice que solamente hay salvación en Roma. Nosotros no decimos solamente hay salvación en la luterana. No, nosotros decimos que hay salvación en todos aquellos que crean en Cristo, que confiesen a Él y que sepan que Él ha muerto por nuestros pecados. Todos aquellos que crean el artículo 4 de la justificación por la fe, que ha sido enseñado por el artículo 5, el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación pública, pertenece a la una santa iglesia cristiana, de la iglesia católica. Entonces vemos cómo, por ejemplo, la confesión va de a poco construyendo lo que es el concepto que ahora va a tener un fundamento, la iglesia. Ya hemos hablado acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Luego, la solución para nuestro pecado es Cristo mismo, quien nos ha justificado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa fe? Por medio del ministerio de la predicación. Y el ministerio de la predicación nos lleva a hacer buenas obras en amor para mi prójimo. Y todo eso es parte de la una santa iglesia cristiana. Entonces, la iglesia visible en su sentido amplio consiste en todos los creyentes y también no creyentes que forman parte de la iglesia que están aquí en la tierra. Y la iglesia invisible son todos los santos que han muerto en la verdadera fe cristiana y ahora sus almas no están en un edificio, no están bajo tierra, no están encerradas en un ataúd, sino que sus almas están en el cielo eterno, participando de este banquete que Cristo ya nos ha preparado, esperando la consumación de los tiempos para que su alma y su cuerpo se reúnan y sigan alabando y adorando a Dios. Entonces, estos artículos, y más que todo el artículo 8, por ejemplo, nos va a hablar acerca de los hipócritas que hay en la iglesia. Y en la iglesia visible, nosotros convivimos, el trigo convive con la cizaña, ambos crecen juntos en el campo, y aunque puedan parecer iguales, vemos que hay una forma de distinguirlos. Por ejemplo, y esto lo aprendí hoy, el trigo maduro se dobla, mientras que la cizaña va a permanecer recta, y esto es porque el fruto del trigo pesa. Y esta persona de la cual estaba leyendo dice que este doblarse, uno pudiera decir que representa la humildad del cristiano, que se arrodilla, se postra ante su Salvador, como hicieron los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente cuando vieron al niño se postraron y le adoraron. Pero la cizaña permanece derecha porque su fruto no tiene ningún tipo de peso. Y va a decir esta persona, también representa la rigidez, la falta de sujeción, testarudez, altivez, que no ve la necesidad de arrodillarse ante su Salvador. Por eso es que, por ejemplo, y eso es una práctica que yo hago litúrgica, en el momento de la Santa Cena, en el momento de la consagración, cuando sabemos que está la presencia real, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo hago genuflexión, yo me arrodillo ante el cuerpo y ante la sangre de mi Señor. No ante, no, y no por un mero, ay, sí, la forma se ha transformado. No, 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 porque ahí está mi Señor y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y Maestro. Uno solamente se arrodilla ante nuestro Señor y ante nuestro Maestro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera verdad bíblica de lo que la confesión de Augsburgo enseña acerca de la iglesia. Los buenos y los malos van a crecer juntos. ¿Y por qué la confesión de Augsburgo contesta esto? ¿Por qué la confesión de Augsburgo va a hablar acerca de esto? Por un tema de que Lutero, cuando él escribe en el catecismo acerca de la Communion Sanctorum, él va a enseñar acerca de que la iglesia, nosotros
somos los santos de Cristo en la tierra, que se reúnen en torno a la palabra y a los sacramentos. Roma, por su parte, tiene este complejo sistema en el que beatifican y santifican a personas y ellos van a decir que los santos están en el cielo, pero no aquí en la tierra. En la tierra, en la iglesia, hay buenos y malos. No podemos saber quiénes son, pero hay buenos y malos. Pero ya todo el proceso de santificación, beatificación, viene después. Hay que examinar cómo fue esa persona y bla, 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 para poder llevar todo este proceso. Aún cuando, por ejemplo, están la gente con vida, por ejemplo, los papas cuando están con vida, no los van a beatificar todavía. Ya cuando llega su proceso de muerte, empiezan a hablar, "Ah, ¿cuándo va a empezar todo el proceso de beatificación y después de santificación del Papa y todo eso? Entonces, Roma, con este pensamiento, está atacando al concepto bíblico y luterano de la tensión en la cual nosotros vivimos. El apóstol San Pablo va a hablar eso en Romanos y nosotros como luteranos enseñamos acerca de esa tensión de que nosotros somos santos, pero a la vez pecadores. Que somos santos por lo que Cristo ha hecho, somos justificados por la fe, y somos santos a los ojos de Cristo, pero aún somos pecadores y aún luchamos con nuestra naturaleza pecadora. Entonces, a Roma no le va a gustar y no le gustó eso. Y fíjense, por ejemplo, aquí tengo algunas citas de la apología de la Confesión de Augsburgo. Voy a leer todo el texto que este teólogo está poniendo. Dice, podemos entender por qué los luteranos insistían en la doctrina bíblica de la Santa Iglesia Cristiana cuando le oímos decir en la apología que había momentos en los que casi se despreciaban al ver la corrupción del papado. A menudo parece que la iglesia ha perecido por completo, hablando acerca del papado, pero la gracia de la doctrina bíblica podemos saber que por grande que sea la multitud de los malvados, la iglesia, que es la novia de Cristo, existe y Cristo conoce los dones que ha prometido a su iglesia para perdonar los pecados, para escuchar las oraciones, para dar el Espíritu Santo. Por lo tanto, los luteranos escribieron no solo para rechazar el falso concepto externo de la iglesia que tenía Roma, sino también para su propia tranquilidad, iba a decir la apología. Y solo esta iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, que Cristo renueva, que Cristo es su cabeza, que Cristo santifica y gobierna por su espíritu, como testifica el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice, y él le dio a ser la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Por lo tanto, aquellos en quienes Cristo no actúa a través de su espíritu no son miembros de Cristo. Y aquí está hablando acerca de la confesión, está hablando acerca de los anabaptistas también. Hemos visto que en el artículo 5 se rechaza a los anabaptistas, que ellos hablaban de que el Espíritu Santo podía venir por otros medios, por mis emociones, por mi conocimiento, por mis pensamientos, pero no a través de la palabra y de los sacramentos. Sigue la confesión de Augsburgo hablando y diciendo, entre los cuales se predique genuinamente el Evangelio y se administren los sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Entonces, aquí tenemos las marcas de la iglesia. El Evangelio enseñado puramente no es cualquier cosa. Porque, por ejemplo, nosotros podemos escuchar predicaciones, pero si a mí no me predican acerca de Cristo, esa predicación no tiene ningún tipo de sentido. Yo les voy a decir algo. Hay un cura que a mí me gustan mucho algunos de sus sermones, pero la gran mayoría de sus sermones son de autoayuda. Es un sacerdote católico norteamericano, el Father Schmidt. Es muy famoso en las redes sociales y tiene muy buenos sermones. Y por ejemplo, también el otro día estaba escuchando el sermón de, eh, creo que es el obispo o el arzobispo de Valencia. Eh, y
tenían cosas muy interesantes acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que el texto que estaban tomando para el domingo pasado era acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero al final nunca habló de Cristo. Al final habló de cómo nosotros podemos llegar a ser transformados cuando nosotros hacemos cosas que pueden o no agradarles a Dios. Entonces, cuando el Evangelio, que en la predicación genuina del Evangelio no me habla acerca de Cristo, no me habla acerca de la justificación, el por mí, el pro nobis y el para mí, no hay una distinción correcta entre ley y Evangelio, hay un problema. Y no solamente eso ocurre en la iglesia católica, eso ocurre en muchas iglesias luteranas. Y a mí me pasó también en algunas iglesias luteranas que el pastor no predicaba a Cristo, pero yo sí sabía que, nuevamente, el sacramento era administrado conforme el evangelio, no porque el pastor, por la teología del pastor, sino por las palabras que él mismo pronunciaba en el sacramento. Yo me acuerdo que uno de mis profesores me dijo, si no encuentras consuelo en el evangelio, en la predicación, perdón, haz dos cosas. Presta atención, haz tres cosas, me dijo. Confía y aférrate a la santa absolución. Escucha la palabra de Dios en las lecturas bíblicas y corre al sacramento del altar. Corre, que ahí vas a recibir el consuelo. En esas tres cosas vas a recibir el consuelo que tú necesitas. Entonces, cuando los sacramentos no es algo secundario dentro de nuestra iglesia, sino es algo, como dice aquí, constitutivo. Cristo fundó su iglesia de su costado, donde brotó agua y brotó sangre. Él dice bautizar y enseñar, bauticen y enseñen, y dice, haced esto en memoria de mí. O sea, aquí tenemos otra verdad bíblica en donde que el artículo 7 enseña acerca de la verdadera iglesia y de sus marcas. Cristo predicó el mensaje. Cristo, o sea, es la palabra que fundó, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, Lutero, por ejemplo, va a hablar acerca de las marcas de la iglesia y él va a decir en este escrito nuevamente que les recomiendo que puedan leer Los Concilios y la Iglesia del doctor Martín Lutero. Él va a tomar 7 marcas y él va a decir que las 7 marcas son las siguientes: la palabra de Dios, el bautismo, la Santa Cena, la confesión y absolución, la oración, perdón, la ordenación de los pastores y la Santa Cruz. Entonces Lutero va a decir que en donde estén estas marcas, en donde se predique la palabra, en donde se administre el bautismo, donde se administre la Santa Cena, donde se perdonen los pecados, donde se ore, donde se ordenen pastores y donde se viva bajo la Santa Cruz, y la Santa Cruz son los sufrimientos, allí está la verdadera iglesia cristiana. Y esto no es una innovación nuevamente de Lutero, esto es algo bíblico que nos habla nuestro Señor Jesucristo sobre todas estas cosas. Cristo fue aquel que estableció y ordenó todo esto. Entonces, fíjense que ahí vemos cómo Dios nos enseña y nos muestra las marcas. Entonces, fíjense que ya para ir, sí, uno de los últimos puntos que habla estos artículos es en cuanto a la verdadera unidad de la iglesia. Y esto es importante. Lutero, bueno, la Confesión de Augsburgo, perdón, va a decir que para la verdadera unidad de la iglesia es suficiente que se predique genuinamente la palabra y se administren los sacramentos. La uniformidad, la unidad de la iglesia no depende de una uniformidad litúrgica absoluta, de vestimentas iguales, de calendarios idénticos, de tradiciones humanas comunes. Y ya vamos a ver, por ejemplo, en el artículo 15 sobre los ritos eclesiásticos, vamos a ver un poco en cuanto a esto. Por ejemplo, aquí en España nosotros utilizamos, sí, opción número 2 de el Ignario Luterano. En prácticamente todas las congregaciones utilizamos opción número 2, pero por ejemplo, no siempre cantamos los mismos himnos.
Los pastores tienen su propio estilo al hacer algunas cosas. A mí, por ejemplo, muchos hermanos me dicen que yo soy un poco cuadrado con muchas cosas litúrgicas, pero a la vez soy un poco flexible en cuanto a eso. Yo, o sea, por ejemplo, no hacen más iglesia o menos iglesia, no me hace a mí más pastor o menos pastor el uso de casullas. Eso no hace el ministerio, eso no hace la iglesia. Lo que hace la iglesia es, y la unidad de la iglesia se encuentra en la doctrina. Ahí es donde se encuentra la verdadera unidad de la iglesia. Por ejemplo, hace, creo que fue en enero, a finales de enero, se celebró esta semana ecuménica era de la unidad, y participaban varias denominaciones, ahorita no me acuerdo el nombre. Y me acuerdo que yo fui a visitar una casa de retiro por algunos eventos que tenemos en la iglesia y una monjita me invitó a participar de el último culto que iba a ser en la Catedral de la Almudena. Y para mí lo interesante era que un luterano iba a predicar en la Catedral de la Almudena, pero era luterano de los alemanes, el padre luterano. Yo fui, llegué antes y me quedé en la misa, el culto era a las 8, pero yo llegué a las 7. Participé de la misa que había. El sacerdote católico predicó de Cristo. Sí, predicó de Cristo y yo quedé, yo recibí consuelo del sacerdote luterano. Cuando estoy escuchando al padre luterano, él habló de todo menos de Cristo. Y para él la unidad de la iglesia se basaba en el amor de los unos a los otros. No importa la doctrina, no importa lo que ustedes confiesen. Si estamos unidos en amor, eso es lo importante. Y eso es herejía. El amor es importante. Cristo mismo, o sea, el apóstol San Pablo va a decir que de los tres, el que va a perdurar es el amor. Pero cuando nosotros hablamos del concepto de amor ágape, el amor agapao, en Corintios 13, ese es el amor de Cristo, es Cristo mismo el que permanece para siempre. Y el apóstol San Pablo va a hablar en Romanos, va a hablar en Corintios, va a hablar en Gálatas, y vamos a encontrar, por ejemplo, inclusive en el mismo Apocalipsis, que la unidad de la iglesia está en la doctrina, unánimes en la fe. Eso era lo que hacían los apóstoles, eso era lo que hacía la iglesia de Cristo al principio, reunidos todos en torno a la palabra y a los sacramentos, un cuerpo, una fe, un bautismo, es lo que va a decir el apóstol San Pablo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que para Roma, la unidad de la iglesia se basa en esto, uniformidades litúrgicas, que al final del día no todas las iglesias o todas las denominaciones practican de la misma forma las cosas. Pero muchas veces la gente lo que piensa es que la unidad de la iglesia está en cosas externas, y no, la unidad de la iglesia está en cosas, en la doctrina. Entonces, por ejemplo, yo sé que, porque también ahorita nuestra iglesia es una iglesia que, si pudiéramos llamarlo de una forma, a veces es itinerante. Es la iglesia, yo siempre denomino, por ejemplo, la iglesia de Madrid, pero todas las iglesias en España, yo las denomino las iglesias en el desierto. Cómo vivían los israelitas con el tabernáculo en el desierto. Ellos tenían que ir cargando todo, ¿no? Y obviamente se asentaron en una parte, pero después ellos iban con el arca del pacto y tenían guardadas todas las cuestiones del tabernáculo e iban llevando todo eso. Muchas veces, en realidad yo creo que todas nuestras iglesias eh, tenemos una maleta en donde en la maleta guardamos absolutamente todas las cosas que necesitamos para el culto, para el oficio divino. Y quizás hay algunas iglesias que tienen más cosas para acomodar el altar que otras.
Pero por más que unas tengan más y otras tengan menos, yo confío en que el pastor Antonio, el pastor Felipe, el pastor Alison, sea donde sea que estén ese domingo, ese sábado, martes, como está hoy nuestro obispo celebrando la Santa Eucaristía, yo sé que ahí está la verdadera iglesia, porque yo sé la doctrina que él está predicando. Y él está predicando acerca de Cristo y de este crucificado. Y todos mis compañeros pastores aquí en España predican a Cristo y a este crucificado. Y muchos de mis compañeros pastores en el mundo entero predican a Cristo y a ese crucificado. Y es ahí donde está la verdadera iglesia. Puede que, por ejemplo, en Latinoamérica ellos practican servicio divino opción número uno. En Chile a veces practican servicio divino opción número cuatro. Hay otras iglesias que practican quizás el servicio divino opción número tres. Y a veces uno puede ver las diferencias en cuanto a eso. En los Estados Unidos tienen otras liturgias, tienen casi la misma liturgia, pero está en inglés. En Latvia, por ejemplo, yo fui a Italia, a Roma, a un culto luterano, y el culto estaba en inglés, en italiano y en latín. Y habían partes que normalmente nosotros no usamos en la liturgia, no la tenemos en la liturgia, pero ellos lo tienen en su liturgia allá. Pero yo confiaba en la verdadera doctrina. Yo después estuve hablando con los pastores en cuanto a eso, y me explicaron todo y todo tenía bastante sentido. Nuevamente, si tenemos preguntas en cuanto a los ritos eclesiásticos, hay un artículo que habla acerca de los ritos eclesiásticos y vamos a estar hablando un poco en cuanto a eso, pero la unidad de la iglesia no se basa ni en el amor ni en cosas externas, sino se basa en la doctrina. Y aquí, por ejemplo, pueden ver un cuadro de esto, lo hizo nuestro querido director de la región, el doctor David Preuss, hablando acerca o comparando la iglesia luterana y la iglesia católica, con la una santa iglesia católica y apostólica. Entonces, las escrituras y la iglesia luterana enseñan que es un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Mientras que la Iglesia Católica enseña que los miembros unidos bajo un solo gobierno, el gobierno papal. La iglesia es santa porque Cristo mismo, la palabra de Dios dice que es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. La iglesia es santa por Cristo mismo. Roma habla acerca de una imitación de Cristo, consejos evangélicos de perfección, pobreza voluntaria, castidad, la misa como sacrificio y obra de la iglesia, todas cosas externas. La iglesia es católica, todas las naciones, todas las cosas, todos los días, pues todos participamos del mismo pan. ¿Por qué Roma dice que es la iglesia católica? Porque el Papa cumple con este mandato extendiéndose por todo el mundo. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Bueno, edificados, va a decir el apóstol San Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué es lo que va a decir Roma? La iglesia la apostolicidad de la iglesia es por la sucesión apostólica. La apostolicidad de la jurisdicción de la iglesia es por el obispo de Roma como sucesor de Pedro. Entonces, vemos que este artículo va a responder a algo bastante puntual, pero importante, que es la doctrina de la iglesia y cómo nosotros entendemos la iglesia. Y la iglesia se enseña que siempre habrá de existir y permanecer la una santa iglesia cristiana, en la cual nosotros somos parte de esa iglesia católica, de esa iglesia universal, la cual espera que nuestro Señor Jesucristo venga a llevarnos a su reino eterno que no tiene fin. Entonces,